Construyeron un milagro. Desafiaron los cielos. Pero, ¿qué sucede cuando la ambición de una ciudad es tan voraz que amenaza con devorar su propia leyenda? Veremos las decisiones secretas que transformaron un desierto en un epicentro mundial en tiempo récord. Descubrirás los límites de la ingeniería y la audacia humana que hicieron posible tocar las nubes. Entenderás por qué, en 2016, el mundo contuvo la respiración ante la siguiente jugada de Dubái, una que podría redefinir no solo su horizonte, sino el concepto mismo de ambición global. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En los albores del siglo XXI, el vasto y enigmático desierto arábigo fue testigo de una metamorfosis sin precedentes. No fue el fruto de siglos, sino la explosión de una visión audaz, forjada en la mente de un líder, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Bajo su liderazgo, el Emirato de Dubái, un antiguo puerto comercial a orillas del Golfo Pérsico, se propuso redefinir su identidad, pasando de un punto en el mapa a un epicentro global de lujo, innovación y, sobre todo, una arquitectura que desafiaría toda lógica conocida. La ambición de Dubái no era solo construir, era crear un futuro tangible, una ciudad espejo de su propia audacia. Y en el corazón de esa audacia se erigió un monumento a la posibilidad humana, el Burj Khalifa. Inaugurado en 2010, sus 828 metros de acero y cristal no solo perforaron las nubes, sino que reescribieron el libro de récords y grabaron a fuego el nombre de Dubái en la conciencia colectiva mundial. Era una proeza de ingeniería, un milagro estético y una declaración rotunda: en Dubái, lo imposible solo era una invitación. Pero para una ciudad que se alimentaba de la superación, la cima nunca era el destino final, sino un punto de partida para una nueva ascensión. Había demostrado que podía alcanzar el cielo, pero podía trascender su propia creación. Podía, una vez más, reinventar el concepto de altura y, con ello, la propia identidad de su horizonte. La respuesta, como a menudo sucede en Dubái, no tardó en llegar. Fue en 2016 cuando el mundo volvió a contener el aliento. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Emaar Properties, el mismo gigante inmobiliario artífice del Burj Khalifa, desveló sus planes para una nueva maravilla, la Dubai Creek Tower. No sería un rascacielos al uso, sino una estructura que prometía ser más que un edificio, una escultura viviente, un faro en la bahía de Dubai Creek Harbor, el sitio elegido para esta nueva epopeya. Este lugar, donde la historia comercial del Emirato se fundía con la visión del mañana, estaba destinado a albergar no solo una torre, sino un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y la arquitectura. Para tan monumental tarea, se buscó a un maestro capaz de infundir alma en el acero y el hormigón. La elección recayó en el aclamado arquitecto español Santiago Calatrava, conocido por su estilo orgánico, casi poético, que fusiona la ingeniería con la forma inspirada en la naturaleza. Su visión, inspirada en la elegancia de un lirio y la delgadez de un minarete, prometía una estructura que desafiaría la gravedad con una gracia etérea. La Dubai Creek Tower no solo se concebía como una joya arquitectónica, sino como la nueva insignia para la tan esperada Expo 2020 y, en última instancia, como un símbolo inmortal del incesante progreso del Emirato. Dubái había demostrado que podía soñar más alto que nadie, y que podía materializar esos sueños con una velocidad y una audacia que desconcertaban al mundo. La Dubai Creek Tower era la encarnación de esa voluntad, una promesa de que la ambición humana no tiene límites. Pero el camino para erigir una estructura que aspire a tocar las estrellas, y a eclipsar incluso a su propia hermana mayor, es una senda sembrada de desafíos. Y, a veces, la grandeza esconde en sus cimientos más que acero y hormigón. El eco de la ambición resonaba en los cimientos recién vertidos de la Dubai Creek Tower, una sinfonía de grúas y martillos que prometía rasgar el cielo. Pero cada nota de este grandioso himno venía acompañada de una tensión subterránea, una carrera implacable contra el tiempo y los límites de lo posible. La visión de Santiago Calatrava, tan audaz como etérea, exigía soluciones de ingeniería que desafiaban las convenciones. El mástil central, delgado y majestuoso, diseñado para evocar la delicadeza de un minarete, se convertiría en el epicentro de un desafío estructural sin precedentes, un delicado equilibrio entre el arte y la cruda realidad de la física. La presión era inmensa. Los ojos del mundo estaban puestos en Dubái, esperando ver otro milagro. Los plazos eran feroces, alimentados por la misma audacia que había impulsado la concepción del proyecto. Ingenieros y arquitectos trabajaban jornadas extenuantes, enzarzados en batallas silenciosas contra el viento, la corrosión salina del Golfo y la pura escala de una estructura que se alzaba más allá de la imaginación. Las decisiones se tomaban a marchas forzadas, a menudo en el filo de la navaja de la innovación. Se exploraron materiales compuestos de última generación y sistemas de amortiguación dinámicos nunca antes probados a tales alturas. Cada metro cuadrado de construcción era un experimento en sí mismo, un salto de fe calculado con matemáticas complejas. Pero en la vorágine de la construcción, donde miles de hombres trabajaban bajo el sol abrasador, algunos murmullos comenzaban a extenderse.
El ritmo era insostenible, la seguridad a veces se veía comprometida en aras de la eficiencia. Pequeños incidentes, casi imperceptibles en la inmensidad del proyecto, se sucedían, fallos menores en equipos, grietas superficiales que eran rápidamente reparadas y documentadas, pero que dejaban una inquietud persistente entre los equipos de supervisión. Las tensiones entre la gerencia, que exigía progreso implacable, y los ingenieros de campo, que abogaban por la cautela, se intensificaron. Se produjo una serie de cambios en el equipo directivo de la obra, una señal inequívoca de la creciente fricción. La fase crítica llegó con la instalación de los cables tensores que anclarían el núcleo central a la Tierra. Estas gigantescas costillas de acero, cada una del tamaño de un autobús, eran fundamentales para la estabilidad del diseño. La ingeniería detrás de ellas era sublime, pero su manipulación en las alturas era una danza de precisión milimétrica. Un nuevo método de izaje, concebido para acelerar el proceso y optimizar costes, fue implementado. Implicaba un sistema modular que reducía el tiempo de montaje de cada sección, pero también exigía una sincronización perfecta y una resistencia de los materiales al límite de su capacidad. Fue en ese momento, una tarde abrasadora de verano, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja sobre el Golfo, que la ambición de Dubái se encontró con la inexorable ley de la física. Mientras una de las últimas secciones del mástil central, un tramo de 500 metros de acero y hormigón, era izada lentamente a su posición, un crujido sordo, casi inaudible al principio, rompió el estruendo habitual de la obra. Un fallo inesperado en uno de los puntos de anclaje provisionales de la nueva metodología de izaje, una fisura microscópica que había cedido bajo el inmenso peso y la tensión de los cables, se propagó en fracciones de segundo. La estructura comenzó a ceder con una lentitud espeluznante al principio, para luego acelerar su descenso. Los gritos de advertencia resonaron por los altavoces, ahogados por el rugido metálico de la catástrofe que se despegaba. Con una furia contenida, la colosal sección de la torre se desprendió de sus anclajes temporales, desgarrando acero y hormigón con la facilidad de papel. No fue un colapso explosivo, sino una caída controlada por la gravedad, una masa inmensa que se desplomó sobre sí misma. Un penacho de polvo se elevó en el aire, envolviendo la base de la estructura en una densa niebla grisácea. El estruendo final fue un lamento sordo que se propagó por toda la ciudad, un sonido que marcaría para siempre la memoria colectiva de aquel día. Cuando el polvo se disipó lentamente, reveló una escena de devastación. Una porción significativa del mástil central, aquella que debía ser la espina dorsal de la torre más alta del mundo, yacía retorcida y destrozada. Los equipos de emergencia se movilizaron con la eficiencia militar característica de Dubái, pero la magnitud del incidente era innegable. Las luces de ambulancias y vehículos de rescate parpadeaban frenéticamente en la penumbra. El silencio que siguió al rugido fue más ensordecedor que cualquier explosión, un silencio cargado de incredulidad, dolor y las preguntas sin respuesta. El sueño de la Dubai Creek Tower, el faro de la ambición sin límites, acababa de sufrir un golpe devastador. Nada, a partir de ese momento, volvería a ser igual en los cimientos de aquella promesa. El silencio que ahogó los cimientos de Dubái no fue el final del drama, sino el preludio de sus capítulos más amargos. Cuando el polvo se asentó, revelando la magnitud de la devastación, comenzó la ardua labor de desenterrar no solo los escombros, sino también las verdades. Las investigaciones se sucedieron con una intensidad implacable, buscando respuestas en la maraña de acero retorcido y concreto fracturado. Se señalaron fallos en la planificación, en la supervisión de seguridad, en la calidad de los materiales, y en la frenética prisa por conquistar la cumbre. El informe final, tan denso como el hormigón vertido, culpó a una combinación fatal de errores humanos y fallas sistémicas, una receta trágica para el desastre en la búsqueda implacable de la grandeza. La Dubai Creek Tower, que una vez fue el símbolo de la ambición sin límites, se convirtió en un monumento a la fragilidad. El proyecto fue suspendido indefinidamente, y el esqueleto metálico que apenas había comenzado a elevarse, quedó como una cicatriz permanente en el horizonte, un recordatorio sombrío de lo que pudo haber sido. La visión de un faro futurista se desvaneció, reemplazada por la imagen de una promesa rota. La paralización dejó a miles de trabajadores, de todas las nacionalidades, sin empleo y sin hogar en una tierra lejana, sus sueños de prosperidad deshechos por el colapso. Sus historias de lucha y desesperación, de familias fragmentadas y esperanzas aplastadas, se tejieron en el doloroso tapiz de las consecuencias humanas. El impacto trascendió las fronteras de la construcción. Dubái, la ciudad que había desafiado las leyes de la naturaleza y la economía con su audacia, vio su reputación de invulnerabilidad empañada. La confianza de los inversores se resintió, y el flujo de capital que había alimentado su expansión sin igual comenzó a ralentizarse, obligando a una reevaluación dolorosa de sus estrategias de desarrollo. El incidente no solo fue un revés financiero, sino una herida profunda en el orgullo y la identidad de una nación que había apostado todo a la magnificencia. A partir de aquel día, el discurso cambió. La euforia de la superación constante dio paso a una prudencia cautelosa.
Los sueños de conquistar alturas cada vez mayores se mezclaron con la fría realidad de los límites, no solo de la ingeniería, sino de la propia condición humana. El emplazamiento de la torre, antaño un hervidero de actividad, se convirtió en un terreno baldío cercado, un lugar que la ciudad prefería no mirar, pero que nunca podría olvidar. Se erigió un pequeño memorial en las cercanías, discreto pero cargado de significado, en honor a aquellos cuyas vidas se perdieron en la persecución de una visión tan grandiosa como peligrosa. Así, la historia de la Dubai Creek Tower se cerró, no con el triunfal alzamiento de una aguja hacia el cielo, sino con el descenso de una reflexión sobre la tierra. Fue una lección grabada en el metal y el hormigón, una advertencia universal sobre el precio de la ambición desmedida. Nos recuerda que, si bien el espíritu humano aspira a lo inalcanzable, la realidad siempre impone sus propias leyes. Y en esa constante búsqueda de lo extraordinario, a veces, la mayor sabiduría reside en comprender y respetar los límites, en aprender del eco silencioso de los sueños que nunca llegaron a tocar el sol. La confianza de los inversores se resintió, y el flujo de capital que había alimentado su expansión sin igual comenzó a ralentizarse, obligando a una reevaluación dolorosa de sus estrategias de desarrollo. El incidente no solo fue un revés financiero, sino una herida profunda en el orgullo y la identidad de una nación que había apostado todo a la magnificencia. A partir de aquel día, el discurso cambió. La euforia de la superación constante dio paso a una prudencia cautelosa. Los sueños de conquistar alturas cada vez mayores se mezclaron con la fría realidad de los límites, no solo de la ingeniería, sino de la propia condición humana. El emplazamiento de la torre, antaño un hervidero de actividad, se convirtió en un terreno baldío cercado, un lugar que la ciudad prefería no mirar, pero que nunca podría olvidar. Se erigió un pequeño memorial en las cercanías, discreto pero cargado de significado, en honor a aquellos cuyas vidas se perdieron en la persecución de una visión tan grandiosa como peligrosa. Así, la historia de la Dubai Creek Tower se cerró, no con el triunfal alzamiento de una aguja hacia el cielo, sino con el descenso de una reflexión sobre la tierra. Fue una lección grabada en el metal y el hormigón, una advertencia universal sobre el precio de la ambición desmedida. Nos recuerda que, si bien el espíritu humano aspira a lo inalcanzable, la realidad siempre impone sus propias leyes. Y en esa constante búsqueda de lo extraordinario, a veces, la mayor sabiduría reside en comprender y respetar los límites, en aprender del eco silencioso de los sueños que nunca llegaron a tocar el sol. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.